Muy buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a tener este tema que lleva por título Crecimiento espiritual. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Me voy a permitir, hermanos, hacer una oración. Inclinen sus rostros en sus hogares. Señor, en esta hora, Padre, te rogamos que nos bendigas. Señor, sabes que en nuestro corazón está el deseo de venir a esta tu casa, Padre. Yo te suplico, yo te pido, Señor, que cuando regresemos gozosos, pero también regresemos más llenos de Espíritu Divino. ¿Cuántas veces ponemos pretextos de que no tenemos tiempo por el trabajo, por las ocupaciones de la vida diaria, las prisas, Señor? Pero ahora que pareciera que todo se detiene, ¿qué pretexto tenemos, Padre, para no crecer en espíritu, para no alimentarnos de tu palabra y tener una comunión? Ahora ya no tenemos pretextos del tiempo, del trabajo, de las prisas. Por eso, Padre, suplicamos que en esta hermosa hora nos bendigas estas palabras, que sean conforme a tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre rogamos esto, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, si nosotros pudiéramos comparar el crecimiento espiritual con el desarrollo de un niño, deberíamos de preguntarnos en qué etapa del desarrollo espiritual nos encontramos nosotros. En el orden lógico de las cosas, el crecimiento siempre debe de venir de menos a más. En el espiritual no podría ser de una manera diferente, pero en algunas ocasiones pareciera que crecemos, en otras ocasiones pareciera que nos estancamos y en algunas otras pareciera que retrocedemos. Podemos mencionar muchos aspectos en este momento en cuanto a cómo medir nuestro crecimiento espiritual o cómo avanzar. Pero en esta ocasión yo solamente mencionaré 3 cosas. El primer punto, hermanos, es dejar las cosas de niños. Primera a los Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. Dejar las cosas del niño. Primera a los Corintios 14:20. No seáis niños en el sentido. La primera parte para tener un crecimiento espiritual es querer dejar de ser un niño espiritual. En los versículos anteriores de Primera a los Corintios 14, el apóstol Pablo trata sobre la problemática que para nosotros es conocida acerca del don de hablar en lenguas. Veamos cuál es el comportamiento de la iglesia de Corinto y por qué Pablo los consideraba niños espirituales y no hombres espirituales y no cristianos espirituales. Primera a los Corintios 12:2. ¿Sabéis que cuando erais gentiles ibas como erais llevados a los ídolos mudos? Y Efesios 4:14 nos dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Parece ser que una de las principales causas y una de las características de un niño espiritual que no está creciendo en la fe, que estos 2 versículos coinciden en que no tienen la firmeza en el Señor y pueden ser llevados fácilmente a cualquier doctrina. Leemos en 1 Corintios 12:2, ibais como erais llevados a los ídolos mudos, y en Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier todo viento de doctrina. Hermanos, entonces pareciera que el crecimiento espiritual se logra dejando de ser niños espirituales, queriendo dejarlo. Primera a los Corintios 12:12 al 14. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Veamos que un niño espiritual puede pensar que hay divisiones dentro de la misma iglesia, o él mismo crear estas divisiones por su ignorancia. Pero Pablo llama a que crezcamos y evitemos las divisiones en la iglesia, que evitemos las contiendas que muchas veces son generadas por esta falta de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso, hermanos, dejemos de ser niños espirituales, creando contiendas, divisiones, pleitos, que en ocasiones pueden ser perjudiciales. Esto mismo nos lo reafirma el apóstol Pablo en Efesios 4, del 3 al 6, que dice de la siguiente manera: solícitos a guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Estos dos versículos llaman a que un niño es el que crea divisiones, pero una persona que está buscando el crecimiento espiritual busca la unidad y sabe, como dice en 1 Corintios 12:12, que somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos, ora griegos, ora siervos, ora libres. Un fe, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Así que, hermanos, dejemos de ser niños espirituales y busquemos el crecimiento espiritual. Una persona, entonces, que busque el crecimiento espiritual, busca la unidad en Cristo de la iglesia y evita la separación de los miembros, sabiendo que somos uno en el Señor. Luego, entonces, hermanos, dejemos de ser niños y empecémonos a comportar como cristianos maduros, como leemos en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. El crecimiento espiritual se logra cuando dejas este comportamiento mencionado antes y te enfocas en seguir la caridad y procuras los dones espirituales según Corintios 14:1, que vamos a leerlo, hermanos. Primera a los Corintios 14:1, seguir la caridad y procurar los dones espirituales. Otro punto importante acerca del crecimiento espiritual es que nosotros, a pesar de que dejemos de ser niños espirituales, también tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestro pensamiento. Dice Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación de nuestro pensamiento, de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra manera de vivir, hermanos, porque el Señor lo demanda. Cuando una persona está en Cristo, renueva completamente su forma de pensar. Una parte fundamental del crecimiento espiritual es el cambio de nuestra manera de pensar, porque de acuerdo a nuestros pensamientos actuamos y por lo tanto, de acuerdo a lo que actamos, es la manera en la que vivimos día con día. El resultado de que nuestro pensamiento sea guiado por Dios nos los declara inmediatamente el mismo versículo, y es experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas, que sin lugar a dudas, como dice el versículo, es agradable y perfecta para nosotros. Entonces, hermanos, experimentemos esta renovación de nuestro entendimiento para agradar a Dios,
para que busquemos la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, que es agradable y es perfecta y sobre todo es llena de un amor en el Señor. Es por esto, hermanos, que debemos de pedir a Dios que nos renueve nuestra mente. Y una de las herramientas que Él nos dejó para esto, sin lugar a dudas, es la palabra de nuestro Dios, porque en ella encontramos el conocimiento y la sabiduría más profunda. Entonces, si queremos renovar nuestra mente, un buen camino para iniciar a crecer en el Espíritu, para tener un crecimiento espiritual, es leer la palabra de Dios, es escudriñarla día y noche, porque de esa manera renovaremos nuestro entendimiento. Busquemos estar atentos pues a la palabra. Pidamos ayuda al Espíritu Santo para que podamos cultivar pensamientos que agraden a Dios y entender el propósito de nuestras vidas acá en la tierra. Como resultado veremos un crecimiento espiritual y las cosas que nos costaban ya no serán tan imposibles de resolver, puesto que Dios es quien da el crecimiento a la semilla de la fe que se plantó en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, insto a que dejéis a cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 22 y 23. Entonces, hermanos, leo otra vez: a que dejéis cuanto a la manera pasada de vivir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente. Menciono otra vez la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Efesios 4, 22 y 23. Este es otro punto, hermanos. Finalmente, hermanos, también es menester esforzarnos en tener la estatura de Cristo. En Efesios 4:13, que es el versículo que leí al principio, dice: hasta que todos, refiriéndose no a las personas que no han creído en el Señor, sino refiriéndose a ti y a mí, que somos cristianos, que hemos entregado nuestra vida al Señor, y que si no lo hemos hecho, entonces este versículo no es para nosotros. Pero yo creo que los que están escuchando deben de entregar su vida a Cristo para que este versículo pueda ser aplicado en sus vidas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Este tercer punto nos lleva al punto más alto del crecimiento espiritual, a la estatura de Cristo, algo que es inalcanzable en esta tierra, pero nos hacemos llamar cristianos, porque se supone que nuestra vida debería de reflejar a Cristo. La actitud de los primeros creyentes reflejaba tanto la actitud de Cristo al poner en práctica todo lo que aprendieron de Él, que alcanzaron su objetivo: representar a Cristo y hacerlo conocer. Tal vez este nombre no es digno de que lo portemos porque nuestra vida no refleja que nosotros seamos cristianos, porque no hacemos lo que Él nos enseña. Por lo tanto, hermanos, los cristianos antiguos llevaron este nombre en toda la extensión de la palabra. Seamos dignos de ser llamados cristianos, de esta vocación con que somos llamados, porque así dice Efesios 4, 1b. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Os ruego que seáis dignos de la vocación con que sois llamados. Seamos dignos de esta vocación. Pregunto, hermanos, ¿somos dignos de esta vocación a las que somos llamados? ¿De ser llamados cristianos? ¿Creemos en todas las cosas que Cristo nos enseñó? ¿Ya dejamos nuestra manera pasada de vivir? ¿Somos un nuevo hombre criado conforme a Dios en justicia y en santidad? Hermanos, si nosotros no hemos logrado esto que dice la palabra de nuestro Señor, seguramente somos niños espirituales, y el primer paso para ser y crecer en la santidad, en esta comunión santa y perfecta que busca el Señor con nosotros, es, sin lugar a duda, hacer las cosas que el Señor nos manda
en su palabra. Hermanos, esforcémonos en el crecimiento espiritual, en nuestra comunión con el Señor, en dejar de ser niños espirituales, renovando nuestro entendimiento, siempre puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe y busquemos llegar a esa estatura. Y que este versículo que leí sea en nuestras vidas. Concluyo, hermanos, con la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y espero de todo corazón verlos nuevamente en esta casa, en la casa del Señor. Amén.